Muy buenas a todos. En el siguiente video vamos a explicar lo que es un poco la fuente de alimentación, así como sus componentes, y por último vamos a dar una demostración de cómo funciona dicha fuente. Este video está hecho para la Universidad Tecnológica de Honduras, de la clase de Electrónica Análoga 2, y sus integrantes somos Stephanie Alejandra Villamil Sierra, Alexis Omar Díaz Pantoja, Carlos Alberto Zavala Iriarte y Hansen Ibrahim Zavala. Así que ahora los dejaré con mi compañero Hansen, quien les va a platicar un poco más sobre lo que es una fuente de alimentación y sobre lo que son los transformadores. Para iniciar, podemos mencionar que la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos normalmente este, necesitan para funcionar energía, bueno, corriente directa. Pero normalmente en nuestro medio la NE nos proporciona corriente alterna. La fuente regulable de voltaje nos permite transformar la corriente alterna en corriente directa mediante ciertos procedimientos. Existen distintos tipos de fuentes con distintos componentes y diseños orientados a suplir las necesidades que se necesitan, ¿verdad? El objetivo de nuestro proyecto es poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase utilizando ciertos componentes electrónicos básicos para nuestra fuente. Nuestra fuente de voltaje pues consta de cuatro partes, que es el transformador, el circuito rectificador, el circuito de filtro y el regulador. Yo iniciaré explicando el transformador, el cual nos permite aumentar o disminuir el voltaje y la corriente alterna bueno, y la corriente alterna manteniendo la frecuencia constante. Está basado en el principio de inducción electromagnética, el cual es generada por una bobina con múltiples espiras. Esta genera un campo magnético alrededor de ella, con el cual Michael Faraday trabajó con ellos, descubriendo en sí que cuando acercaba una segunda bobina al campo magnético de la primera, esta segunda se cargaba con el campo magnético de la primera, y que él podía orientar ese campo magnético desde la primera bobina con un material que presentara menos resistencia que el aire, para el cual utilizó múltiples láminas de metal en forma de letras, en este caso la E mayúscula y la I latina mayúscula, ¿verdad? Eh, Unidas entre sí para formar una estructura cuadrada similar a un número 8. Luego notó que si aumentaba o disminuía el número de espiras de la segunda bobina, eh, entonces le iba a permitir aumentar o disminuir la energía eh, que absorbiera del campo magnético. Eh, o sea que si tenemos, un ejemplo, 10 espiras en una bobina y 20 en la segunda, esto generaría que la segunda bobina tendría el doble de energía que entra en la primera bobina. El orden de las bobinas, pues el orden de las bobinas se le conoce como devanado, respectivamente. La primera bobina es devanado primario y la segunda bobina es devanado secundario. Y su relación está dada por la fórmula, que es voltaje del devanado primario sobre el voltaje del devanado secundario igual al número de espiras del devanado primario sobre el número de espiras del devanado secundario. El transformador puede tener algunas pérdidas. Las pérdidas pues más relevantes es la pérdida por calentamiento, la cual, bueno, es una pérdida de corriente por calentamiento debido al efecto de Houdt, y la pérdida por flujo por el efecto
histeresis y la pérdida de flujo disperso, que también es conocido como el efecto de corriente Foucault. Ahora le dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Zavala y les voy a estar platicando un poco sobre lo que son los rectificadores y los filtros. Empezaré con los rectificadores. Los rectificadores son circuitos eléctricos que se utilizan sobre todo en fuentes de alimentación para equipos electrónicos. Hay que tener siempre en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona internamente con corriente continua, y aunque nosotros los conectemos a la red eléctrica, en este caso como vivimos en Honduras y es una corriente de 110 voltios la que utilizamos nosotros en nuestras casas, la fuente de alimentación lo que hace es convertir esa corriente alterna en corriente continua. Y el elemento fundamental para realizar esta conversión es precisamente el rectificador. Ahora bien, nosotros podemos establecer una pequeña clasificación para lo que son los rectificadores. Están los rectificadores de media onda, que estos funcionan con un solo diodo. Están los rectificadores de onda completa, que estos a su vez se subdividen en otras dos categorías. Ahora bien, ¿cuáles son estas categorías? Son el rectificador con transformador de toma intermedia, que este funciona con 2 diodos, y el rectificador con puente, que este funciona con lo que son 4 diodos. Ahora bien, el rectificador de media onda elimina la señal que recibe en la entrada en función de cómo esté polarizado el diodo. Es decir, si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva. Es decir, tenemos nuestra gráfica con señal sinoidal de positivo a negativo. Si está polarizado directamente, solamente nos quedará la parte positiva. Este no es el mejor rectificador para nuestras fuentes de alimentación. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es simplemente nos deja la parte positiva, elimina la parte negativa, deja la positiva y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede con nuestro equipo electrónico? Ok, lo que va a hacer es que dependiendo de la frecuencia de la señal, va a encender, se va a apagar, va a encender, se va a apagar, va a encender, se va a apagar. Esto donde lo podemos ver, los podemos encontrar, es en antiguos cargadores de teléfono, dado que su construcción es sumamente barata porque simplemente lleva un diodo. Ahora bien, un rectificador de onda completa es el tipo de rectificador, valga la redundancia, más empleado en las fuentes de alimentación, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporciona una batería. Ahora con los encapsulados. Para el rectificador de onda completa, los podemos encontrar en varios tipos. Hay encapsulados de un solo componente, que los estaré dejando en las miniaturas de por acá. Y también están los que son los puentes de diodo, que obviamente es un circuito que funciona con 4 diodos conectados más o menos en forma como de un cuadrado. Ahora les voy a hablar lo que son los filtros. Los filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar con la frecuencia de la señal. O sea, básicamente un filtro es un condensador. Hay una fórmula matemática para poder encontrar en cuánto tiempo se descarga un filtro, que es 5 por R, que R es el valor de la resistencia y C, que es el valor en microfaradios del capacitor. Básicamente esto lo que va a hacer es nos deja nuestra señal positiva después del rectificador, pero el aparato electrónico funciona con cierto voltaje.
Entonces, lo que hace el filtro es que no haya una caída de menor voltaje, es decir, con un voltaje inferior al que el equipo electrónico no puede utilizar, nunca va a caer sobre eso, al menos de que obviamente desconectemos nuestro aparato electrónico de la fuente de alimentación. Ok, ¿cómo funciona esto? Hay muchos capacitores de valores de 0.1 microfaradios, si no me equivoco, hasta, los he visto hasta 4700 microfaradios. Para lo que recién acabo de decir de la operación matemática, vamos a tomar una resistencia de 1 kilo ohm y vamos a tomar un capacitor de 4700 microfaradios. Entonces, si hacemos la multiplicación de 5 por R por C, nos va a dar un total de 23.5, que eso es en segundos. Ese es el tiempo que va a tomar el capacitor desde tener su carga máxima hasta llegar a cero. Ese es el tiempo que le va a tomar en descargarse. Ahora los voy a dejar con mi compañera Stephanie Villamil, quien les va a hablar sobre lo que son los reguladores y otros componentes que utilizamos en nuestra fuente de alimentación. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Stephanie Villamil y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que es un regulador. Nosotros, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, una fuente de voltaje regulable está compuesta por 4 componentes esenciales para asegurar el perfecto funcionamiento de la misma. Estos componentes son el transformador, el filtro, el rectificador y un regulador. En este caso, yo les voy a explicar o les voy a hablar un poco acerca de lo que es el regulador y adicional a eso también les voy a comentar qué otros componentes nosotros estamos utilizando para llevar a cabo lo que es el armado de nuestra fuente de voltaje. Un regulador o estabilizador es un circuito que se encarga de reducir el rizado y de proporcionar la tensión exacta que nosotros estamos requiriendo para nuestra fuente de voltaje. La idea básica de funcionamiento de un regulador está definida por 3 componentes o por 3 pasos, por decirlo de alguna manera. El primero o la primera idea básica es que la tensión entre los terminales de voltaje de salida y tierra es de un valor fijo, no variable, que depende del modelo de regulador que nosotros estemos utilizando en la fuente de voltaje. La segunda idea básica es que la corriente que entra o sale por la terminal de tierra es prácticamente nula y no se toma en cuenta para analizar el circuito de una manera aproximada. Funciona simplemente como referencia para el regulador. Y como tercera idea básica, la tensión de entrada, V sub I como nosotros normalmente la conocemos, deberá ser siempre de 2 a 3 voltios superior a la tensión de salida que nosotros estamos necesitando para asegurar el perfecto funcionamiento de nuestra fuente de voltaje. Los componentes de la fuente que nosotros estamos utilizando en esta ocasión son el regulador LM317. Este es un pequeño regulador de tensión lineal ajustable. Es un dispositivo bastante simple, pero muy práctico para los circuitos, porque es capaz de obtener una tensión, poco regular a su entrada y suministrar una tensión en una condición mucho más estable o mucho más regular en su salida. Por lo general puede gestionar tensiones de 1.2 a 37 voltios con una intensidad de 1.5 amperios. Hay que tener siempre en cuenta que el regulador LM317 solamente trabaja con tensiones positivas y este regulador puede trabajar a altas temperaturas y alcanzar hasta, trabajar a una temperatura de hasta 125 grados centígrados. También estamos trabajando con un regulador de voltaje LM7805. Un 7805 es un regulador que genera 5 voltios de salida.
El LM7805, como la mayoría de los otros reguladores, es un circuito integrado de 3 pines. Estos 3 pines son el pin de entrada, que acepta el voltaje entrante que el regulador de voltaje finalmente regulará hasta lo que son 5 voltios. El pin número 2, que es el pin de tierra o ground, que establece lo que es la conexión de tierra para el regulador. Y el tercer pin, que estamos hablando del pin de salida, es el pin regulado de 5 voltios de corriente continua. También estamos utilizando lo que son 4 diodos 1N4007. Estos diodos nosotros los estamos utilizando para formar lo que es un rectificador por medio de un puente de diodos. Este es un circuito electrónico utilizado en la conversión de corriente alterna a corriente continua o corriente directa, como comúnmente la conocemos. También es conocido como circuito o puente de Graves. Se compone de 4 diodos, suelen ser estos 4 diodos de tipo Zener, dado que estos, al aplicar una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a la negativa en el cátodo, por medio de una polarización directa, toman las características de lo que es un rectificador básico. Con el esquema de conexión que nosotros utilizamos, se consigue de la corriente alterna la onda positiva y la negativa separadas, convirtiéndolas o rectificándola a lo que es la corriente continua que nosotros necesitamos. Dentro de nuestros componentes también estamos utilizando lo que es un potenciómetro de 5 kiloohmios, un condensador de 2200 microfaradios 50 voltios, un condensador de 100 microfaradios de 50 voltios, un condensador de 0.1 microfaradios, una resistencia de 2.2 kiloohmios, una resistencia de 240 ohmios, un voltímetro para poder visualizar cuánto es la tensión de salida que nosotros estamos entregando, 2 borneras de 2 pines, una bornera de 3 pines y un diodo LED para mostrar el correcto funcionamiento de nuestra fuente de voltaje. Y a continuación los voy a dejar con nuestro compañero Alexis, que se encargará de mostrar el funcionamiento de nuestra fuente de voltaje desde su circuito de conexiones, su montaje, el armado y ya su funcionamiento final. Buenas, ingeniero, compañeros, mi nombre es Alexis Díaz y yo les voy a hablar de lo que es el diagrama y el funcionamiento de nuestro proyecto, que consta de una fuente regulable de voltaje. Como pueden ver, yo ya tengo identificadas aquí las fases de lo que es la fuente, en este caso la parte del transformador, la parte del rectificador, filtro y regulador de voltaje. En este caso tenemos un voltaje de entrada de 110 voltios en el transformador y en la salida tenemos lo que son 12 voltios siempre en corriente alterna. Luego en la parte del rectificador tenemos un puente de diodos que estamos utilizando aquí, el 1N4007. Luego en la parte del filtro tenemos dos capacitores, uno de 2200 microfaradios y otro de 0.1 microfaradios. Esto conectado a una resistencia de 2.2 kiloohmios en serie con un LED que nos va a indicar cuando la fuente esté encendida. Luego en la parte del regulador de voltaje tenemos lo que son dos integrados, que el primero es el LM7805. Este consta de 3 pines, el voltaje de entrada, voltaje de salida y el tierra. Este integrado funciona con un voltaje mínimo de 7.5 voltios y un voltaje máximo de 25 voltios y nos genera un voltaje de salida máximo de 5 voltios. Este a la vez alimenta lo que hemos agregado en nuestro proyecto, lo que es un voltímetro que consta de 3 cables, el cable de alimentación, el de tierra y este que es el que hace la lectura de los datos de la salida de la fuente. Por este lado tenemos lo que es el integrado LM317 que consta de 3 pines, igual el voltaje de entrada, voltaje de salida y el pin de ajuste. Este integrado funciona con un voltaje mínimo de 3 voltios y un voltaje máximo de 40 voltios.
Este nos genera un voltaje de salida máximo de 37 voltios y mínimo de 1.25 voltios. También tenemos conectado por aquí una resistencia de 240 ohmios en serie con una resistencia variable de 5 kilo ohmios, que en este caso es el potenciómetro. Y también por aquí tenemos un capacitor de 100 microfaradios. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento de nuestro proyecto. Bien, aquí tenemos ya las conexiones de nuestro proyecto. Como podemos ver aquí el transformador, la entrada de 110 voltios y en la salida tenemos 12 voltios, siempre en corriente alterna. Estos conectados a la placa, por aquí tenemos los 4 diodos, tenemos el capacitor y tenemos las resistencias, y por este lado tenemos los dos integrados, el LM7805 y el LM317. Por aquí tenemos los cables de salida y que van a dar a potenciómetro, y esta es la salida que alimenta nuestro voltímetro en este caso. Ahora les voy a mostrar, ya lo tengo conectado, les voy a mostrar aquí, voy a conectar el tester para que ustedes se fijen que lo que está mostrando la pantalla de nuestra fuente es el mismo voltaje que nos está mostrando en este caso el tester. A medida que yo vaya aumentando aquí el voltaje en nuestra pantalla, también va a ir aumentando aquí en nuestro tester. Como pueden ver, aquí nos está mostrando un voltaje de 5.22 y nuestro tester nos está mostrando un voltaje de 5 voltios. Aquí ya le aumenté a su valor máximo, que en este caso nos está mostrando 14.4 voltios y en el tester nos muestra 14 voltios. Ahora voy a conectarle aquí una bombilla para hacer la demostración también cuando agregamos una carga. En este caso el blanco será el positivo y el verde será el negativo. Esta es una bombilla que funciona en 12 voltios máximo. Como pueden ver, entonces aquí ya les suministré un voltaje de 11.3 voltios a la bombilla que funciona con 12 voltios y la fuente está funcionando de la mejor manera. Bien, ingeniero y compañeros, como pueden ver, así concluimos con nuestro proyecto de la clase de electrónica análoga 2 y mostrando que fue un éxito nuestro proyecto para este parcial. Muchas gracias.